En este tutorial te voy a enseñar cómo puedes crear anuncios estáticos para cualquier producto, pero en este caso vamos a utilizar este iPhone 17 Pro Max. Y todo esto utilizando Claude Code. Bien, así que vayamos a Claude Code. Aquí, como pueden ver, estoy trabajando en la carpeta Claude Ads Tutorial. Y si vemos acá, la carpeta Claude Ads Tutorial tiene una carpeta dentro llamada Reference y adentro otra llamada Products. Y es aquí donde tengo la imagen. Así que vayamos acá y le vamos a decir a Claude: crea 5 anuncios estáticos del iPhone 17 que está en la carpeta Reference Products. Usa los templates que consideres que sean los mejores para este producto. Bien, este es el prompt que se me ocurrió así al momento. No tiene por qué ser algo tan elaborado. Como pueden ver, este prompt es súper sencillo. Y ahora simplemente le tendríamos que dar clic al Enter. Bien, ahí Claude ahora va a pensar. Y en un rato probablemente nos va a hacer alguna pregunta. Así que ahora vamos a esperar un poco. Voy a hacer un corte y nos vemos. Bien, perfecto. Ya hizo acá un análisis Claude. Y ahora me está preguntando si quiero que me muestre primero 2 ejemplos, si quiero cambiar algún template, o si genera de golpe los 5. Yo ya sé que esta funcionalidad funciona muy bien, así que voy a elegir la de que genere los 5. Y ahora tenemos que esperar a los resultados. Bien, perfecto, aquí tenemos el resultado. Y aquí tenemos el primer anuncio, que la verdad encuentro que quedó bastante curioso. Y encuentro que se ve limpio y bastante bien. Luego el siguiente sería este, que aparenta ser un cartel del metro, que también encuentro que se ve súper bien, me gustó bastante. Tenemos este que se ve más limpio, donde nos muestra las cualidades del teléfono. Tenemos este, que parece como de una revista, pero que también se ve súper profesional. Y por último, tenemos este anuncio, que hace una comparativa entre las calidades que ofrece el iPhone 17 Pro y uno cualquiera. Así que bueno, no sé qué opinan ustedes, pero a mí personalmente me encantaron todos los anuncios. Así que si les gustaría usar esta funcionalidad de Claude, les voy a estar dejando en la sección de comentarios un tutorial para que aprendan a configurar Claude para poder crear este tipo de anuncios. Así que bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo video.